Hola y bienvenidos al resumen semanal de noticias número 9. Damos las gracias a Generación X por esos cafecitos de la semana pasada. Arrancamos con el sábado de la lealtad peronista. No vamos a agregar mucho a lo que ya hemos visto en el 75º día de la lealtad peronista. Las celebraciones estuvieron fraccionadas en diferentes actos, con marchas virtuales hackeadas y movilizaciones impulsadas por micros y camiones. Afortunadamente no hubo incidentes. Tenemos que lamentar la muerte de un joven de 23 años que intentó ingresar a la provincia de Formosa a nado y falleció en un intento. El muchacho quería ver a su hija, pero se veía imposibilitado de hacerlo por el hermetismo de la provincia feudal, cuyo gobernador, además de ignorar la Constitución Nacional, afirmó que la provincia no pertenecía a la República Argentina. Sabrina Frederick felicitó al gobernador por su desempeño durante la cuarentena. Por su parte, la vicepresidente Cristina Fernández, quien no participó en ninguno de los actos, simplemente tuiteó una foto de Néstor Kirchner, sin nombrar al líder Juan Perón ni a su movimiento. Domingo. En el marco de las tomas en el Foyel, Juntos por el Cambio promoverá juicio político al juez que frenó el desalojo. El legislador provincial, Juan Martín, de dicho partido, afirmó que en los próximos días pediría juicio político contra el juez de garantías Ricardo Calcaño, quien desestimó el pedido de la Fiscalía de desalojar inmediatamente la toma en el campo en el Foyel. Sergio Massa propuso una reforma tributaria para que pague más el que más tiene, y afirmó, en el 2021 no vamos a tener más ajuste, sino que vamos a tener más inversión pública. Tenemos que animarnos a transformar los programas sociales en programas de empleo. En los próximos días vamos a encarar la reforma tributaria, que no son más impuestos como dicen, sino impuestos más justos. El ministro de Salud, quien habría errado en su pronóstico sobre la llegada de la pandemia a Argentina y sobre el pico de contagios, ahora arriesga fecha para las vacunaciones, afirmando: recién en marzo podremos tener masivamente la vacuna, pero igual iremos vacunando con anterioridad en la medida que vayamos teniéndolas. A su vez, reconoció un optimismo infundamentado al comenzar la pandemia. Todos pensábamos que la pandemia en América iba a durar poquito, no como en Asia, pero sí como en Europa, pero por alguna razón que no se explica mucho, está teniendo una duración inesperada. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Lunes. Se conocen los resultados de las elecciones en Bolivia que daban por vencedor al partido de Evo Morales. Recordemos que las últimas elecciones fueron canceladas en medio de disturbios y denuncias de fraude, ya que se paró el conteo de votos cuando el presidente Morales se encontraba en desventaja, y al retomarlos, los resultados se habían invertido. Esa era la cuarta vez que se presentaba a elecciones el líder indígena a pesar de tenerlo prohibido por la Corte Suprema del país vecino. El oficialismo argentino festejó el triunfo del MAS como propio. El secretario de Energía, Darío Martínez, admitió que este verano habrá muchos cortes de luz y detalló que los subsidios a las tarifas se definirán de acuerdo a los ingresos y a la ayuda que reciban los usuarios por parte del Estado. Luego de haber adelantado que en 2021 se descongelarán las tarifas de electricidad y gas. Después de 5 semanas de tensiones en el mercado cambiario, el Ministerio de Economía, conducido por Martín Guzmán, anunció un paquete de medidas para descomprimir la presión sobre el dólar y puso marcha atrás sobre ciertas regulaciones que el Banco Central había adicionado el 15 de septiembre. Luego de estas medidas, tanto el dólar libre como los financieros se dispararon, aunque hablaremos de esto al finalizar el resumen. Finalmente, desalojaron a los mapuches que usurparon el campo de El Foyel y mantenían sitiados a sus dueños. El desalojo dejó 4 detenidos. En represalias, los autodenominados mapuches cortaron la ruta y atacaron con piedras a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Se llega al 1.000.000 de casos positivos por COVID y se supera a Suecia en muertes por millón de habitantes. Recordemos que el presidente había utilizado al país nórdico como un ejemplo de lo que no había que hacer, lo que trajo conflictos diplomáticos. El país escandinavo se negó a realizar cuarentenas y su economía creció levemente durante la pandemia. El gobernador bonaerense anunció que del 1 de diciembre al 4 de abril del año que viene se realizará formalmente la temporada de verano. En la conferencia de prensa, Axel Kicillof informó que no será necesario hisopados, ya que no sirven. Martes. La Oficina Anticorrupción dejará de ser querellante en todas las causas penales por falta de personal. Félix Kraus, titular del organismo, firmó la resolución. En los expedientes que ya están en juicio, la oficina se mantendrá hasta que termine la recepción de pruebas o haya sentencias. La Universidad de Oxford no confía en los datos de COVID-19 que informa el gobierno argentino y dejará de incluir al país en el portal Our World in Data, una página en tiempo real sobre los números de la pandemia. Esto se debe a que las cifras oficiales agregadas por el gobierno no reúnen la calidad suficiente para reflejar el alcance de las pruebas.
En respuesta a esto, el ministro Ginés García reconoció el error y culpó a los gobernadores y clínicas privadas por la inconsistencia de los datos. Luego del desalojo, los mapuches admitieron que el gobierno los ayudó en las tomas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas acompañó al grupo que ocupó un campo privado en el Follel y estos aseguraron que fueron provistos de alimentos y sistemas de comunicación por el organismo dependiente del gobierno. Axel Kicillof presentó la primera escuela sindical de género en el país, que tiene como objetivo formar, investigar y generar cultura en materia de género para la acción sindical. En su discurso, el gobernador afirmó que la expresión varones del conurbano era misógina, demostrando su desconocimiento tanto de la realidad del conurbano como del idioma español. Sigue el éxodo de empresas. La norteamericana Brightstar, que produce celulares para LG y Samsung, en Tierra del Fuego se va de la Argentina. Debido a la suba del dólar y a la incertidumbre en la materia de importaciones, las concesionarias automotrices suspenden la venta de autos. El infectólogo y uno de los mayores impulsores de la cuarentena, Pedro Can, se despega de cómo el gobierno manejó la pandemia y afirma: solo damos sugerencias que a veces son tomadas y otras veces no. Para renunciar, como piden algunos, primero nos tienen que contratar. Ponemos a disposición artículos, novedades científicas y cuando nos reunimos con las autoridades sanitarias intercambiamos opiniones. Si les está gustando este resumen, no se olviden de suscribirse y dejar un like. Miércoles. Le roban el celular en vivo a un periodista de Canal 9 cuando el movilero del noticiero estaba trabajando en el barrio de Sarandí mientras cubría otro hecho delictivo. Por 15ª semana consecutiva tenemos récord de casos positivos. Esta semana no hemos superado a ningún país en cantidad de contagios y es probable que la semana entrante Francia nos supere. Los vecinos de la nena de 9 años violada y asesinada en Tucumán mataron a golpes a un sospechoso. Hace varias semanas habíamos mencionado la peligrosidad de la justicia por mano propia que se está dando por el hartazgo de soportar un Estado completamente ausente en términos de justicia. En ese entonces hablábamos del linchamiento a ladrones de motos de delivery. Hoy la noticia es el asesinato de un sospechoso de violación, y lamentablemente no podemos augurar un futuro mejor. Continúa el apoyo a las dictaduras latinoamericanas por parte de la Argentina. El gobierno se abstuvo en la votación de una declaración de la OEA en reclamo de elecciones libres e independientes en Venezuela. Al mismo tiempo, la Argentina quedó enfrentada a la mayoría de las capitales del hemisferio cuando también se abstuvo en una resolución promovida en busca de incrementar la presión al régimen dictatorial nicaragüense. Jueves. Uber Eats discontinúa su servicio en Argentina y Colombia. La empresa de tecnología de transporte y delivery de alimentos decidió retirarse del mercado local como parte de un proceso de reorganización global que comenzó este año en otros países de la región y del mundo. Siguen la embestida de chequeo.com sobre el presidente y desmienten la siguiente afirmación: mientras pagábamos esas tarifas, la producción de gas declinaba. El sitio además agrega que los datos oficiales muestran que la producción de gas aumentó un 15% entre 2015 y 2019, siendo el último año el más productivo de la década. En los datos desalentadores del manejo sanitario de la pandemia, podemos sumar el haber superado a Italia en cantidad de fallecidos por millón de habitantes. Hace unos meses, cuando superábamos al país europeo en cantidad de contagios, el motivo de orgullo era la comparación con sus fallecidos, que hoy lamentablemente superamos proporcionalmente. Las empresas no son las únicas que se van del país, sino que también lo hacen los empresarios millonarios. Al ya famoso caso de Marcos Galperín, tenemos que sumar a Gustavo Grobo Copatel, quien renunció a la presidencia de la compañía industrial Los Grobo para radicarse en Uruguay. Para contener la crisis, el gobierno se prepara para repartir cajas navideñas a más de 1,5 millones de familias. La Casa Rosada comienza a pensar en el fin de año y ya plantea una inversión superior a los 500 millones de pesos para entregar mercadería a sectores vulnerables. Luego de que parecería haberse resuelto las tomas en el Follel, se hicieron famosas las tomas en Entre Ríos. Decimos famosas porque actualmente tenemos más de 300 tomas activas en todo el país, de las que los medios solo cubren las más notorias o impactantes, como la de Mascardi, Bariloche, El Follel, Guernica, Tranmitre, Tucumán y ahora Entre Ríos. Sin embargo, en este caso la participación oficial en las tomas es más notoria, de la mano de Juan Grabois y Gabriela Carpinetti. En este marco, el damnificado Luis Miguel Echeverre aseguró que Alberto Fernández está avalando la toma de tierras. Viernes. Dentro de la causa por las usurpaciones en Entre Ríos, prohíben a los Echeverre, dueños de los terrenos tomados, acercarse al campo y hacer declaraciones perturbadoras. El juez subrogante de La Paz, Raúl Flores,
dispuso una restricción de acercamiento a los 3 hermanos y a la madre Leonor Barbero Marcial, quienes no podrán acceder al casco de la estancia Casa Nueva por el plazo de 30 días. Para la justicia no existen los audios que escuchó todo Tucumán del juez de la Corte Daniel Leiva pidiendo tirar abajo una causa contra el legislador Bussi. La fiscal, Mariana Rivadeneira, requirió la exclusión de los audios que grabó el juez Enrique Pedicone, en los que se escucha al juez pedir tirar abajo la causa por abuso sexual, robo de identidad y corrupción. Una vez más, el presidente Alberto Fernández extiende la cuarentena por 14 días en 8 provincias y en el AMBA. Por su parte, el gobernador Axel Kicillof aseguró que hasta que no haya vacuna, vamos a tener que seguir la cuarentena con la misma dinámica. En uno de los primeros resúmenes, hacíamos mención a que Metrogas no estaba pudiendo pagar su factura de gas. En otras palabras, no estaba pudiendo pagar a sus proveedores el gas que distribuía. En esta ocasión, tenemos que mencionar que finalmente los productoras Tecpetrol y Pluspetrol le cortaron el servicio de provisión de gas por falta de pago a dicha empresa. Y como no podía ser de otra forma, cerramos esta semana hablando del dólar, que cerró a 195 pesos el libre. Por su parte, el dólar bolsa terminó la semana cotizando a 160 y el contado con liquidación a casi 172. De esta forma, el dólar libre subió 17 pesos en la última semana, llegando a una brecha de 150% con el dólar mayorista. Hay que mencionar que el dólar blue se mantenía estable alrededor de los 130 pesos por unidad desde mayo hasta el 15 de septiembre cuando se anunció el supercepo. Desde entonces ha subido 64 pesos. Pero el dólar blue no es el único que ha sufrido incrementos desmedidos, ya que también lo hizo el controladísimo valor oficial. Para el día del anuncio, la cotización era de 79,25 centavos, subiendo a 8 centavos diario. Sin embargo, se cambió a una política no anunciada y para el día de la fecha el valor que debía ser de 82,30 es de 83,50. Cerramos el resumen con los números de la pandemia. 103.759 nuevos contagios para llegar a 1.069.368 totales. 2.615 nuevos fallecidos para llegar a 28.338 totales. 23.593 casos por millón de habitantes. 625 fallecidos por millón de habitantes. 220 días de cuarentena. Como es costumbre, queremos dar las gracias a todos por la buena onda que nos mandan. Si quieren darnos una mano, pueden hacernos una donación mediante cafecitos, le dejamos el link en la descripción, o simplemente compartiendo este video, que eso nos ayuda un montón a crecer. Muchas gracias por todo, chao.